Bueno, mi idea es comentarles, hacer una especie de introducción a algunas problemáticas vinculadas con la salud y el trabajo, intentando primero hacer una especie de mapa epidemiológico de la situación de los trabajadores y la salud, y luego ir arrimando un poco la cuestión a las problemáticas de subjetividad y salud mental en relación al trabajo. ¿Cómo? ¿Te la vaya pasando yo? No, solo cómo se hace. Apretando el clic. Bien. Una primera cuestión que me parece importante poner en foco para ubicarnos es algo de lo que se suele hablar mucho, pero bueno, no está de más quizás puntualizar algunas cuestiones que tienen que ver con las transformaciones del mundo del trabajo en los últimos aproximadamente 30 años, que es lo que se ha dado en denominar el giro neoliberal. Y acá, ¿con qué nos encontramos? Efectivamente, con una profunda reestructuración capitalista que modificó enormemente el mundo del trabajo y a partir de la cual surgieron nuevas formas de organización de la producción y de la organización del trabajo. Entre ellas, después lo voy a retomar con algún detalle más, están las cosas que ya conocemos todos desde el sentido común, ¿no? La precarización, la flexibilización, la enorme intensificación del trabajo, la evaluación individualizada del rendimiento de cada trabajador, los métodos de calidad total, la gestión por objetivos, la deslocalización de la producción, la subcontratación, la tercerización o outsourcing, etc. Toda una serie de procesos que se instalaron a partir de este giro neoliberal. Y una cosa que no se menciona tanto, pero que hay que mencionar, es que estas nuevas modalidades de producción y de organización del trabajo van siempre de la mano con nuevas tecnologías de gestión o lo que se conoce más vulgarmente con el nombre de management. Es decir, nuevas prácticas en relación a la dominación al interior de los espacios de trabajo. Y que además tienen profunda relación con la subjetividad de los trabajadores, como voy a tratar de decir en algún momento. Tengo que pasar de demasiados artefactos. Luego con un clic. Con un clic en el botón izquierdo. Ok. Una cuestión también para ubicarnos. Hay un autor que es muy interesante, yo mandé alguna bibliografía, se llama Ricardo Antunes, es brasilero, recomiendo mucho su lectura. Y Ricardo Antunes nos habla de una nueva división global del trabajo a partir del giro neoliberal, y él habla de una nueva morfología del trabajo. ¿Qué dice Antunes? Antunes dice que estamos ante una alteración cualitativa de la forma de ser del trabajo. Y él lo que dice es que hay un doble movimiento que lleva a una polarización de los mundos del trabajo y a conformación de sociedades cada vez más divididas en dos polos. Entonces, ¿qué dice él? Que por un lado está un núcleo central de trabajadores que son los que tienen cierta estabilidad, derechos laborales, son los que además acceden a la protección en seguridad social y en salud, los que tienen generalmente mayor calificación y participan en procesos de trabajo en los que probablemente hay un mayor peso del trabajo intelectual o lo que últimamente se ha dado en llamar trabajo inmaterial. Pero hay un grupo periférico que es mucho más grande, mucho más numeroso, que él llama el subproletariado moderno, que es mucho más descalificado, desespecializado, más precarizado, en general no tiene acceso a los servicios de salud, ni tiene protección social, y son en general el gran ejército de temporarios, parciales, tercerizados, etc. Estos dos polos, es importante pensarlo así, que los encontramos en un mismo país, en una misma provincia, en una misma empresa incluso. En este sentido, es importante señalar que entonces no hay una tendencia única y generalizada en el mundo del trabajo, sino distintos procesos que son contradictorios y multiformes. Esta clase que vive del trabajo
se complejizó, se fragmentó, se hizo mucho más diversa, heterogénea. Hay cada vez muchas menos personas que trabajan en ritmo e intensidad, muchas más personas que encuentran menos trabajo, trabajan de modos más flexibilizados, sin estabilidad, sin derechos laborales. En Argentina estamos más o menos por el 30% de personas que no están registradas, lo cual no es menor, es un dato muy importante. Y obviamente estas personas son las que más vulnerables son a los problemas de salud en relación al trabajo. Estas mutaciones además varían de rama en rama, de sector en sector, de país en país, insisto, incluso adentro de una misma empresa. Esto es importante. Y además me parece que lo importante es pensar que estos modos distintos de trabajar, estos mundos del trabajo, que hay que decirlos en plural, no en singular, coexisten todas las distintas formas de trabajo, históricas si se quiere, desde el trabajo artesanal, pasando por el esclavismo, siguiendo hasta el taylorismo, el fordismo e incluso la producción flexible o más moderna, ¿no? O lean production. Todo esto convive. Entonces me parece que retoma un poco la parte más final de Jorge cuando dice que hay que ubicar y poder ubicar diferencias en un mismo momento sociohistórico, porque todo esto convive. Bien, rápidamente, ¿de qué transformaciones concretas estamos hablando? Voy a mencionar rápidamente algunas, porque me parece que no basta decir que hay transformaciones y hay un giro neoliberal. Esto hay que tratar de ubicarlo en la cosa concreta de cada sector de trabajadores, ¿no? Pero acá voy a dar algunas puntuaciones que me parece que son generales. Por un lado, todos saben, pasamos de capitales más concentrados y orientados a la producción a capitales globalizados, claramente, dispersos, fragmentados, que no se centran solo en la producción, sino también en el consumo. Pasamos de empresas relativamente homogéneas, más o menos estables, con producción de bienes estandarizados a gran escala, el modelo Ford, este que producía todos los autos iguales, a gran escala y en serie, a empresas que son heterogéneas, fragmentadas, descentralizadas, con producción flexible y súper especializada cada vez más, a pequeña escala y que está orientada a la demanda. Primero se ve lo que quieren los clientes, después se fabrica, después se vende. Si está vendido, antes de hacerlo. Pasamos de categorías estables de trabajadores a la individuación o individualización de las modalidades de contratación, de carreras, de la evaluación de cada trabajador, de control de la producción y del salario, lo cual dificulta mucho generar categorías homogéneas de trabajadores. Pasamos también de algo que quizás muchos de ustedes conocen por haber leído a Foucault, del control disciplinario, de un control que viene de afuera, de un control que se ejerce sobre los cuerpos, a un control que algunos autores llaman control del compromiso y de la implicación activa. Hay un cambio en las maneras de control adentro de los espacios de trabajo. Hay nuevas modalidades de implicación de los individuos en el trabajo, nuevas modalidades de interpelación de los sujetos, que pasan más por una conminación a participar, a involucrarse, y que no proceden tanto por la coacción directa, esta figura del capataz que venía ahí, presionaba a los obreros, digamos, sino cada vez más por una estrategia de persuasión y de seducción. Es por esto que algunos hablamos, digo algunos yo y Damián Pierbattisti, que es otro investigador, que hay un pasaje del trabajador al colaborador, el que colabora con la empresa, lo cual no es una denominación menor. También uno podría decir que hay un pasaje venimos de una separación, si se quiere, estricta entre la afectividad, las emociones, la subjetividad y el trabajo, en donde en la empresa clásica, la fábrica, la afectividad se dejaba a un lado, las emociones se dejaban a un lado, y estamos yendo a una modalidad de organización del trabajo en donde la gestión se gestiona y se prescribe las emociones. Concretamente, para que lo visualicen, un caso muy claro es el caso de los call centers, en donde directamente hay confección de guiones que modulan todo lo que el trabajador tiene que decir,
que hacer lo que se llama la sonrisa telefónica, el gesto telefónico, y entonces hay una gestión de las emociones que es lingüístico, afectiva, cognitiva, etc. Y esto pasa en todos los sectores de servicios, en todos. Es muy visible, aunque va pasando cada vez más en otros lados. También hay un pasaje fuerte, muy importante de ser estudiado, que es el de las calificaciones clásicas. Cuando antes uno iba a un trabajo, buscaba un trabajo, ¿qué solía haber? Una especie de perfil predeterminado de las características del puesto y de las características del trabajador, que debía tener ciertas calificaciones. Desde hace unos años a esta parte se ha pasado al modelo de las competencias, que no son las calificaciones. Las competencias son competencias en las que el sujeto no solo debe saber hacer ciertas cosas, sino que debe saber ser. Complejo esto, ¿no? Porque ¿cómo se determina quién sabe ser en el trabajo? Y acá es interesante pensar que el giro neoliberal lo que hace justamente es tomar al individuo como un empresario de sí mismo. ¿Y qué quiere decir que el individuo es un empresario de sí mismo? Quiere decir que tiene que ser capaz de autogestionarse en sus competencias, en su formación, que es continua, además no termina nunca. No es que uno terminó de estudiar y entonces ya está. No, esto no es así. Tiene que adaptarse a todas las situaciones nuevas y cambiantes de trabajo, por eso la polivalencia, ocuparse de su actualización y de sus actitudes. Y todas estas cosas hacen a su empleabilidad, que es un concepto que viene anudado al de competencias. Bien. Dado este fondo, si se quiere, este trasfondo en el que estamos, me interesa decir que las transformaciones del trabajo van a impactar tanto de manera directa como de manera indirecta en la salud de los trabajadores, un nuevo perfil de daños a la salud. Y estoy hablando estrictamente desde esto que estoy llamando el giro neoliberal. Y acá me parece que hay que pensar en dos procesos que se dan al mismo tiempo. Por un lado, algo que algunos llaman la vieja epidemia escondida, y yo le agregaría invisibilizada, que en verdad tiene más que ver con el perfil clásico de los daños a la salud. Pero al mismo tiempo hay una nueva epidemia o un nuevo perfil de daños que se superpone, se sobreimprime a la otra que no ha dejado de existir y que tiene que ver con los riesgos emergentes. Básicamente, y me interesa subrayar esto porque a veces, al menos en algunos discursos que uno escucha muy seguido vinculados a las nuevas transformaciones del trabajo, etcétera, resuena mucho en los riesgos psicosociales y demás, y me parece que no hay que olvidar que cosas tan viejas como los accidentes y las enfermedades vinculadas con el trabajo siguen teniendo un impacto muy importante en el mapa actual de la salud de los trabajadores. Solo para que ubicar los datos, ¿no? A nivel global, nosotros estamos con 317 millones de accidentes de trabajo por año. Es decir, cada 15 segundos, 160 trabajadores tienen un accidente laboral. Estos son datos del 2013, de la OIT. 2 millones de muertes por año debido a enfermedades provocadas por el trabajo. Y 160 millones de enfermedades profesionales no mortales por año. 2013, OIT. Y a nivel América Latina, son datos de OPS, tenemos más o menos 7,5 millones de accidentes ocupacionales por año, ¿sí? De los cuales más de 11.000 son fatales, y se registran más o menos 11 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores en la industria y un poquito menos en la agricultura y casi 7% en el sector servicios. Esto es la vieja epidemia invisibilizada que sigue estando presente. No la voy con esto. Buah. Me interesa también señalar cuáles son las enfermedades ocupacionales prevalentes que existen hoy. A nivel de datos globales tenemos, bueno, esto, ¿no? Ahí ven, un
16% de enfermedades vinculadas con pérdidas de audición, un 11% vinculadas con asma, un 9% con cáncer de pulmón relacionado a exposición ocupacional, un 40% de casos de infección por hepatitis B y C, sobre todo en trabajadores de la salud, y vinculados con accidentes cortopunzantes, y 200.000 muertes por cáncer relacionado al trabajo por año. En América Latina todavía seguimos teniendo una prevalencia importante de enfermedades pulmonares, ocupacionales, asbestosis, neumoconiosis, dermatosis ocupacionales, hipoacusia, sordera ocupacional, intoxicaciones por plaguicidas y otros tóxicos, y alergias de distinto tipo, ¿sí? Sí. Dicho esto, me parece importante entonces situar que esta denominación, que insisto, está de moda, hay muchos documentos internacionales, de OIT, de OPS, de un montón de otros organismos, que hablan de los riesgos emergentes, y es importante puntualizar que estos riesgos emergentes están en relación con la innovación técnica, los cambios en las políticas de empleo, los modos de organizar y gestionar el trabajo. Uno no puede olvidar estos condicionantes de los riesgos emergentes. ¿Y cuáles son las principales consecuencias? Bueno, ahora los vamos a ver más detalles, pero para darles un mapa rápido son, en primer lugar, los desórdenes musculoesqueléticos. En segundo lugar, las enfermedades cardiovasculares. En tercer lugar, los problemas de salud mental y emocional. Y en cuarto lugar, otras enfermedades emergentes diversas, hipersensibilidad química múltiple, cánceres ocupacionales, etcétera, que son causadas por tecnologías nuevas que han aparecido. Bien, los famosos factores psicosociales son parte de estos riesgos emergentes. Y están presentes en todas las áreas laborales y han tenido un aumento sumamente significativo, al menos por las fuentes sistemáticas que existen, que no son tantas, en los últimos años, aproximadamente 20 años. Estos riesgos psicosociales tienen absoluta relación con el modo en que el trabajo está diseñado, organizado y gestionado. Y, por supuesto, con el contexto económico y social del trabajo, es decir, flexibilización, intensificación y precarización. Puede llevar a un serio deterioro de la salud física y mental. Y un indicador que me parece importante citar de la relevancia que vienen teniendo estos denominados riesgos psicosociales es que en el 2010 la OIT por primera vez en su historia incluyó en el listado de enfermedades profesionales lo que denominó trastornos mentales y del comportamiento, lo cual fue una lucha tremenda, una discusión digna de una investigación, es para hacer una investigación que está colgada en internet, el plenario de esa discusión. Una pelea por la denominación, finalmente se aprobó que se llame trastornos mentales y del comportamiento. Pero bueno, lo que interesa señalar es que debe ser tal la magnitud del problema que por primera vez en la historia, en el 2010, 3 años, se incorpora esto en el listado de enfermedades profesionales. Bien, vamos a ir a este mapa epidemiológico de la salud de los trabajadores y a mí me parece importante dividir dos grandes grupos de problemas. Uno que está vinculado con los problemas de sobrecarga e intensificación del trabajo, claramente. ¿Qué problemas son los que uno puede asociar a la sobrecarga e intensificación del trabajo? En este orden, que es un orden que tiene que ver con la prevalencia real. Primero, las afecciones musculoesqueléticas, luego el estrés laboral, luego el burnout o el síndrome de agotamiento profesional y por último el karoshi o la muerte súbita por accidente cerebrovascular o cardíaco. Voy a explicar ahora enseguida qué es cada una de estas cosas y dar datos. Y por otro lado, otro gran conjunto de problemas que están absolutamente vinculados con la precarización y sobre todo, y estas cosas están unidas,
con las modalidades de organización y de gestión del trabajo. Es decir, no tanto con la sobrecarga e intensificación, sino con las nuevas modalidades de gestionar el trabajo. Y acá, una de las nuevas, entre comillas, cuestiones que aparecen son los problemas vinculados a la violencia laboral. La violencia laboral incluye diversas cuestiones, incluye el acoso psicológico, incluye el acoso sexual, la discriminación, la violencia física, la intimidación, etc. Y este fenómeno de la violencia laboral a su vez da lugar a una serie de cuestiones vinculadas a la salud que tienen que ver con depresiones, síndromes de estrés postraumático, adicciones, suicidios, en algunos países y según perfiles y estilos, homicidios, etc. Entonces, dos grandes grupos de cuestiones. Un tema que tenemos, en América Latina no tenemos fuentes de información sistemática acerca de estos fenómenos. Con lo cual, para tener un panorama de la magnitud de estos fenómenos que están en curso, son relativamente recientes, hay que recurrir a otras fuentes, en algunos casos OIT, en otros casos OMS, en gran parte es una fuente muy importante la encuesta europea de condiciones de trabajo, no sé si la conocen, pero es una encuesta muy grande que se hace a millones de trabajadores en Europa y que toma indicadores de estas nuevas problemáticas. Lamentablemente, como no la tenemos en América Latina, para tener alguna idea recurrimos a esa fuente. Bien, solo para darles algunos datos, ¿no? Fíjense, las afecciones musculoesqueléticas o lesiones producidas por esfuerzos repetitivos, no esta cuestión del mouse, que nos duele, que tenemos tendinitis, bueno, esto que nos pasa a muchos de nosotros. Bien, sí, miren esto, estas afecciones producen impotencias que son graves y constituyen la enfermedad profesional más común en la Unión Europea, es la más frecuente. Son la causa de la mayoría de ausencias, casi el 50% de todas las ausencias de más de 3 días. Y de los casos de incapacidad permanente para trabajar, el 60% en la UE de los 27, es decir, estos son datos recolectados en el 2010 y procesados que están digamos, al público hacia el 2011-2012, son muy recientes. El 25% de los trabajadores europeos sufre de dolor de espalda, estamos hablando de 54 millones de personas, ¿no? Y el 23% dolores musculares. Y observen este dato, entre el 2002 y el 2005, muy poquito históricamente, los trastornos musculoesqueléticos aumentaron el 32%. Este porcentaje además se eleva al 39% en las mujeres. Es decir, ¿qué muestro con esto? Que en verdad se puede aplicar a muchos de los indicadores que vamos a ver. Que en muy corto lapso histórico, la transformación de las dolencias principales de los trabajadores van en aumento. Porque decir que entre el 2002 y el 2005 esto aumentó un 32 o un 39% es muchísimo. Bien, ¿qué pasa con el estrés de origen laboral? Es el segundo indicador más frecuente entre los trabajadores de Europa. 22% de los trabajadores de Europa. ¿Qué factores juegan un rol central en la producción de estrés ocupacional? Bueno, la falta de tiempo, las largas horas de trabajo, la intensificación del trabajo, la falta de control del trabajo. La falta de control alude, en verdad es un concepto que se toma de una teoría psicosocial que ancla en el estrés de Karasek y Theorel, y alude en verdad a la capacidad que tiene el trabajador de controlar su proceso de trabajo, la modalidad de uso de herramientas y su entorno de trabajo. Alude a eso básicamente. Entonces, la falta de control del trabajo, la inseguridad en el trabajo, el ser precario, el no tener certeza de seguir siendo contratado, etc. Y situaciones de acoso y violencia. Todos estos fenómenos están en el origen del estrés laboral y, como ustedes sabrán, este estrés ocupacional se asocia con enfermedades cardiovasculares, infartos de miocardio, probadamente, hipertensión, problemas musculoesqueléticos, trastornos del sistema inmunológico,
diabetes, mellitus, trastornos psicológicos y emocionales, sobre todo problemas de ansiedad y depresión. Algo muy importante que está ocurriendo es la presencia de burnout. No sé si oyeron hablar de esto del burnout. El burnout en verdad es una denominación un poco despectiva, porque burnout significa tener la cabeza quemada, el cerebro quemado, y es medio feo, ¿no? Entonces los brasileros, para mi juicio continuo, lo llaman el síndrome de agotamiento profesional, es decir, de agotamiento profesional, que es lo que es. En verdad, este síndrome alude a un estado en donde el trabajador ya no tolera o no puede soportar emocionalmente el encuentro con las necesidades o carencias de otra persona, y por eso ha sido descrito como un síndrome que ocurre muy frecuentemente en aquellos trabajos que están en contacto con otros, con alumnos, con pacientes, con clientes, con usuarios, etc. De hecho, efectivamente, los que tienen mayor exposición a este síndrome son los trabajadores del sector servicios y sobre todo los profesionales de la salud, de los servicios sociales, de la educación, pero en verdad cualquier persona que trabaje en contacto con otros. En verdad se desencadena en situaciones de mucha sobrecarga y que además conjugan situaciones de falta de expectativas en relación a la situación de trabajo, al ambiente de trabajo, muy frustrantes, de no poder cambiar nada de lo que pasa. Y los síntomas más frecuentes son la pérdida de autocontrol emocional en la situación de trabajo, un gran aumento de la irritabilidad cuando uno ya empieza a tratar mal a los pacientes, a los alumnos, en fin, agresividad, intolerancia, perturbaciones en el sueño, es un indicador muy importante, y manifestaciones depresivas, falta de interés en el trabajo, etc. Por último, esto del karoshi. ¿Por qué está en japonés? Porque fue descubierto, en verdad, en Japón, en donde los japoneses empezaban a explotar. ¿Por qué empezaban a explotar? Karoshi en verdad es la muerte súbita por derrames cerebrales, infartos de miocardio, insuficiencia cardíaca aguda, etc. Y en verdad, lo interesante de esto es que se da en sujetos menores de 40 años que no tienen ningún factor de riesgo cardiovascular previo, pero cuyos horarios de trabajo sobrepasan las 70 horas semanales. Sobrepasan las 70 horas semanales. Los japoneses empezaron a darse cuenta que mucha gente caía muerta. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que no llega a 40 años, que no tiene un factor de riesgo previo, explote?